debe haber democracia, debe haber un juego limpio, donde todos los jugadores estén en la mesa y eso favorece el crecimiento económico y el desarrollo social o económico, que no siempre viene acompañado, ¿no? El ingreso per cápita De es, crecimiento. El yo crecimiento tengo no, 2 pollos, tú no tienes ningún pollo, ¿no? Ingreso En per las cápita, los dos tenemos un pollo. La revisión del 2026 no es para concluir el Tratado de Libre Comercio, es para establecer cuáles son las condiciones en las que se encuentra y si eventualmente se aprueba un aplazamiento para seguir. De ninguna manera se ve cómo pueda influir para cortar de tajo un tratado de libre comercio que, como bien dice Natalia, ha cumplido con nosotros, pero ha cumplido también con los Estados Unidos. Definitivamente el Tratado de Libre Comercio lo que ha hecho de México es un gran sector maquilador. Que exista también el desarrollo que nunca llegó para nosotros, el desarrollo tecnológico. No tenemos tecnologías propias. Eso fue lo que presentaron los chinos. ¿Por qué lo hicieron? Quizás es la aguja para reventar una burbuja, para mostrar eso al mundo. ¿Qué más no hay en los acuerdos comerciales que tenemos con los estadounidenses, que están basados en, mira, tenemos la mejor tecnología del mundo, cuesta tanto, la mejor tecnología automotriz y cuesta tanto, cuando ya sabemos que los asiáticos ya lo superaron con mucho? Se ha ganado mucho, por supuesto, ha habido mucho intercambio comercial del que México se ha beneficiado, pero no tendríamos mucho que perder explorando otras opciones que permitan la diversificación comercial. Bueno, iniciamos y como lo expuse en la introducción, hoy vamos a estar analizando el tema de el Tratado de Libre Comercio, estos 32 años en qué ha beneficiado, en qué ha perjudicado, qué podría pasar, en qué repercutiría acá en México si ese Tratado de Libre Comercio deja de existir. Esto, pues bueno, por el acecho de Donald Trump en cuanto a aranceles, en fin. Y la respuesta también de la presidenta diciendo, bueno, pues si nos ponen aranceles, a cada arancel va a venir una respuesta con otro arancel. Entonces, eso prácticamente terminaría eliminando o diluyendo el Tratado de Libre Comercio. Entonces, pues yo creo que es digno hoy de hacerse un análisis de qué es lo que pasaría, pero antes pues hacer también un recuento sobre lo que las repercusiones que ha tenido para México el Tratado de Libre Comercio. Y doy la bienvenida a Natalia Rivera. Muchas gracias, Natalia, por estar de nueva cuenta acá. Gracias. Darbe López, que es cada 15 días, ¿no? Es esta mesa, pero ahora la semana pasada se nos fue porque la señora acá andaba de gira, ¿no? De gira artística y todo. De veras. Por ahí alguien me escribió, fíjate, un exfuncionario, no voy a decir su nombre, diciéndome, creo que cuando hablamos del tema en una mesa sobre las órdenes de aprehensión que hay sobre Raúl Navarro, el secretario de Hacienda y otros funcionarios, pues que era una cortina de humo, ¿no? Para cubrir lo que pasaba con esto de la empresa donde está asociado el hijo del gobernador y tan es así, hasta la oposición está con esa cortina, tan es así que Natalia ni siquiera ha ido a tu programa, me dijo. Pues aquí estoy, sí. Yo opino. Pero Natalia, no va a ser el tema. Bueno, pero sí es, sin ningún problema. No, bueno, ya lo hablamos y ya lo expusimos bastante. Por cierto, hoy Reina Aide Ramírez sacó ese tema, yo le entendí a Reina Aide porque pues sé de lo que se trata, pero yo me imagino que el que no está enterado de ese tema decir, bueno, pues de qué se trata, qué está preguntando, ¿no? Mucho enredijo y datos imprecisos ahí de Reina Aide y algunas repeticiones de las mentiras que en ese reportaje se expuso de Carlos Loret, como que el hijo, Alfonso Durazo Chávez, es el administrador de ese fideicomiso, y no es cierto, no es no, pero bueno, es otro tema, pues, ¿no? En fin, ahí está el asunto. Pero bueno, el Tratado de Libre Comercio. Tratado de México, Canadá, Estados Unidos. Bueno, es que acuérdate que primero se llamó Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos, Canadá, luego le cambiaron a, ¿cómo era lo pasado? Pues, o sea, Telcán y ahora Telmex. Los acuerdos comerciales, vamos, en su nombre. Tratado de Libre Comercio, es un Tratado de Libre Comercio. Que así fue su nombre original, Sí, ¿no? fue su nombre original, Así fue reemplazado. 1993, Sí, estaba 4 Carlos años. Salinas de Gortari. Jaime Serrapuche fue el negociador Jaime principal. Serrapuche, cierto. Bueno,
es evidente que, bueno, pues la economía ha crecido, habría que ver, revisar también cómo ha sido la distribución, que aún así que con Tratado de Libre Comercio, pues fue una fábrica de pobreza desde ese entonces que no paró, hay que decirlo, no sé si Natalia esté de acuerdo, pero paró en el sexenio pasado, donde se sacaron a 5, en términos reales, no, porque los datos del Coneval 2022, no, sí, 2022, no, eran hasta 2022, decía que salían 9 millones de la pobreza, pero eso había contado la pandemia, que en la pandemia cayeron alrededor de 4 millones en situación de pobreza. Entonces, el 2016, o sea, con números hasta el 2016, son 5 millones, comparándolos ya con el 2022, 5 millones menos de pobres de lo que había el 2016, ¿no? Y bueno, eso nos dijeron yo recuerdo que entraba en vigor el 1 de enero del 94. 94. Entonces vamos a tener, cumplimos 31 años. Sí, nomás que se firma el 93, Ajá, ¿no? Se sí, concretan, pero son 4 años de negociaciones. Entra en vigor el 1 de enero de 1994. Que Yo recuerdo coincidió justo con sí, el ejército zapatista. no, pues ya me echaste a perder, me expoliaste, iba a decir, es que perdón. yo pensaba yo ya hasta creía que el 1 de enero de 1994 iba a amanecer así, con ojos azules, una casa con techo de 2 aguas, un Impala, ¿te acuerdas? Los Impala en ese momento eran y riatas, con lo que amanecemos es con que hay un levantamiento en Chiapas que se hace llamar Ejército de Liberación Nacional Zapatista. Ejército Zapatista Zapatistas de Liberación Nacional. Con el subcomandante Márquez, Con el subcomandante que se volvió Márquez. el galán número 1 sí. en México. Pero nomás por esto, ¿no? Acá, porque ya cuando le quitaron que le pusieron, entonces no está tan acá, tan carita el vato, ¿no? Pero el nombre es Sebastián Vicente, ¿no? Tamaulipeco, ¿no? Guillén Vicente. Vicente Guillén. Guillén Vicente. Guillén Vicente. Sebastián Guillén Vicente. Guillén Vicente. Bueno, el caso es que, y muchas cosas, ¿no? Y que con este roce que íbamos a tener con los estadounidenses y canadienses, en cuanto a la tecnología, pues íbamos nosotros a poder desarrollar nuestra propia tecnología, nuestro propio industria automotriz incluso. Y bueno, nada de eso ha pasado, pero bueno, es innegable que hay otras cuestiones en lo económico y generaciones de empleo que, bueno, han crecido y luego hay otras cuestiones hasta culturales que pues también deberíamos de analizar. Pero bueno, Natalia Rivera sí es una ferviente pro Tratado de Libre Comercio, ya lo ayer ya medio discutimos. Por teléfono ya hicimos posturas ayer. Hay muchas aristas en esto, pero bueno, Natalia, si quieres iniciar, ya mira, como siempre, hago la tarea, hago mi tarea, nerd. Nerd, ahora le dicen ñoños, ¿no? En nuestros tiempos en la generación era nerd, ¿no? Con todas las gráficas y todo. A ver, la chica de 10, como le dijo, ¿te acuerdas en el primer debate Fernández de Ceballos le dijo a Cedillo, bueno, pues Ernesto es un buen chico de 10, pero Bueno, en fin, a ver, venga, fue el presidente Natalia. de la transición. Bueno, yo creo que hay muchas promesas que a veces están en la narrativa con la que se presentan ciertas acciones, ¿no? Detrás de la democracia, bueno, había la narrativa, la democracia viene acompañada de crecimiento económico. Bueno, la democracia es una condición que favorece el crecimiento económico, pero no necesariamente es la razón por la cual, o sea, hay democracia en automático, debe haber democracia, debe haber un juego limpio, donde todos los jugadores estén en la mesa, y eso favorece el crecimiento económico y el desarrollo social o económico, que no siempre viene acompañado, ¿no? El ingreso per cápita es, yo tengo 2 pollos, tú no tienes ningún pollo, pero crecimiento, pues ingreso per cápita, los 2 tenemos un pollo. Creo que esa era la narrativa que acompañó el Tratado de Libre Comercio, que por mucho tiempo ha sido como el punto con el cual se le ha cuestionado. Pero los tratados de libre comercio lo que tienen como objetivo principal es aumentar la disponibilidad de bienes de consumo. Ese es el objetivo principal y eso sucedió. Ahí esa fue una promesa hecha y cumplida. Sí, mayor variedad, ¿no?
que se acompañó también de generar nuevas actividades económicas, como por ejemplo, y no para todos los estados, además el Tratado de Libre Comercio no impacta positivamente a todos los estados. Hay estados en los que ni positiva ni negativamente, simple y sencillamente no llegó. ¿Qué estados se vieron impactados? Los estados de la frontera norte, Querétaro, Oaxaca, Puebla, el Estado de México. Se ven impactados favorablemente porque se generan nuevas vocaciones productivas. En Sonora, el crecimiento que hemos tenido, nuevas vocaciones productivas, sería impensable de no existir el Tratado de Libre Comercio. Lo que tuvimos en el crecimiento en materia, lo que es el sector automotriz, cómo se aperturó el sector aeroespacial, el crecimiento importante en el sector eléctrico, electrónico y bueno, nuestro sector agropecuario, su principal mercado de exportación está en Estados Unidos, más del 80%. Entonces, cumplió, digamos, la promesa, el Tratado de Libre Comercio cumple la promesa de ampliar la disponibilidad de bienes de consumo, cumple otra promesa que es la promesa de ampliar las vocaciones y las actividades productivas de determinadas regiones y sí cumple en el caso de México una promesa, que es que nuestra balanza comercial con Estados Unidos es superavitaria. Nosotros le exportamos más de 460,000 millones, importamos poco más de 300,000 millones, o sea, tenemos un superávit en la balanza comercial de más de 160,000 millones, que esa es otra promesa que se cumple, que no, pero eso ya tuvo que ver con una dinámica económica interna, bueno, pues siguió siendo un país de inmensas desigualdades, como ya lo podemos ver. ¿Qué está sucediendo ahorita? ¿Qué creo que está pasando? Creo que lo que está pasando es que llegó en Estados Unidos un populista igual que el que tenemos en México, o el que tuvimos en México, o el que está en Colombia, o el que está en Argentina, desde posturas Pero ya había distintas. un populista, ¿no? Con Obama. Él mismo dijo, yo soy populista. Fíjate que es que también habría que definir yo creo que sí, lo que es populismo, vamos, ¿no? pero en el del librito, pues, para no irnos como, en el del librito librito, de quién? en el del librito el estereotipo El estereotipo del que se le ha populista. endilgado negativamente, ¿no? El estereotipo de la derecha. Que es y también de la izquierda, pues, o bueno, o de la semiizquierda, que bueno, fue pues López es que Obrador, porque Trump es ultraderechista, López Obrador no Milei era es ultraderechista, ni izquierda, ni derecha, ni, pues, él era solo populista. Bueno, en este caso, bueno, es esta llegada de actores que identifican muy bien un mercado electoral y lo identifican con mucha precisión, lo leen muy bien, lo entienden muy bien y le hablan a su mercado electoral. Y es lo que está haciendo en Trump. eso sí hay similitudes con Perfectamente, Don claro, porque eso es lo que hacen los populistas. Entonces, le habla perfectamente. Y les habla desde la agenda woke, ¿no? A esta ultraderecha que le choca, que le revuelve el estómago la agenda woke, pero también le habla a las clases medias hacia abajo que han visto mermada su economía y entonces ese fenómeno lo reduce a es el Tratado de Libre Comercio, es que se han ido los mejores empleos, es que los mejores empleos están en México y vamos a traer. Entonces, tenemos un Tratado de Libre Comercio que ha cumplido algunas promesas, las más claras y las más evidentes, y tenemos a un populista hablándole a su mercado electoral con mucha precisión, leyéndolo muy bien, y lo que tenemos en medio es, bueno, ¿qué va a hacer México? Yo lo que veo es a una presidenta que va con pies de plomo. La verdad, aun cuando yo no comparto digamos, en su partido político, creo que en este tema en particular ha llevado una postura con pies de plomo, ha caminado por una rayita muy estrecha, porque ella entiende perfectamente la importancia de la relación comercial con Estados Unidos. Incluso el Plan México, que en el que ella plantea llevarnos de la economía 12 a la economía 10 del mundo, es básicamente o está muy enfocada a la relación comercial que tiene México con Estados Unidos. Incluso el nearshoring que se plantea ahí, pues tiene que ver, es nearshoring de quién, es cerca de quién, pues cerca de tu principal consumidor, que es Estados Unidos. Entonces, aquí lo que hay es estos fenómenos muy complejos, un tratado que sí ha cumplido promesas, otras no, pero sí ha cumplido algunas, un presidente hablándole a su mercado electoral y en medio queda nuestro país y queda una presidenta caminando por una rayita muy, muy estrecha y muy delicada
y yo creo que hasta ahorita lo ha manejado bien porque le ha hablado a los mercados y le ha hablado con bastante prudencia. Perdón, esta es como la introducción muy larga, pero... perdón? Hombre, excelente, no, muy al bien. contrario. Bueno, yo comparto por supuesto, la idea de que el Tratado de Libre Comercio es un instrumento que ha sido muy beneficioso, o sea, que en los aspectos económicos se ha reflejado cierto boom, y eso tiene que ver necesariamente con que constituye un nodo mundial más importante, pues, ¿no? La capacidad comercial y económica desarrollada desde el inicio, primero con el Tratado de Libre Comercio y después con el TEMEC, ha sido muy importante. Sin embargo, yo creo que en la narrativa general se pierde de vista que el Tratado de Libre Comercio no se va a terminar. O sea, la revisión del 2026 no es para concluir el Tratado de Libre Comercio. O sea, es para establecer cuáles son las condiciones en las que se encuentra y si eventualmente se aprueba un aplazamiento para seguir. En caso de no lograrse en esos encuentros que se van a celebrar, habrá revisiones de carácter anual hasta la eventual conclusión para ver si existen los reacomodos necesarios para ajustar la narrativa esta de un presidente que viene a estar por 4 años aquí y que de ninguna manera, fíjate lo que te comento, de ninguna manera se ve cómo pueda influir para cortar de tajo un tratado de libre comercio que, como bien dice Natalia, ha cumplido con nosotros, pero ha cumplido también con los Estados Unidos. Yo creo que necesariamente en la narrativa habría que ver cómo se ha beneficiado también Estados Unidos con el establecimiento de esto. No solamente por parte de México, que somos el primer consumidor de los bienes de mercancías estadounidenses, somos quienes más le compramos a ellos en el mundo. En el mundo no hay nadie quien les compre más, somos el cliente número 1 de ellos. Y los canadienses, que también en el aspecto energético son de quienes más les venden. Trump hizo un señalamiento muy preciso hacia ellos, diciéndoles, ¿sabes qué? Ni nos interesa tu madera, ni nos interesa tu gas, no nos interesa tu petróleo, Todo somos lo quienes, tenemos. todo lo tenemos nosotros. No lo tienen en las condiciones en las que los canadienses, y los canadienses le contestaron muy bien, le dijeron, no, discúlpame, si esas son las condiciones que tú quieres poner, entonces nosotros ya no vamos a permitir que tú seas el intermediario mundial, que por alguna razón se le ha permitido, porque es un país que no solamente ha sido gobernado por un populista. Yo le tengo menos miedo a un populista, al tipo de presidentes que ha habido antes, Bush, por ejemplo. No, Dios mío, de mi vida, pues, o sea, no, olvídate, o sea, el tremendo desastre mundial que implicó las guerras iniciadas por los Bush fueron por motivos de carácter personal. O sea, después la historia va a consignar esos hechos al más puro estilo medieval. O sea, no se trata, ya quien les compre la idea a los gringos de que ellos son los demócratas del mundo y los que buscan preservar los derechos humanos, pues, Dios mío de mi vida, no sé en qué país vive, pero increíble que nosotros hoy, en el curso de la juventud, ¿no? Porque estábamos en la universidad cuando fuimos testigos de la guerra del muchos, Golfo. no, Los que fue muy 90. larga, ¿no? La primera fue en el 91, pero ellos fueron, y que nosotros lo hubiéramos visto y que ingenuamente, hoy con las redes tú ves muchas más cosas, pero que ingenuamente en aquellos entonces todavía los canales de comunicación y de información nos brindaban datos. Me refiero a, evidentemente hay quien intelectualmente tiene la capacidad de resistir, pues, no, la información que se brinda. Por eso hoy yo creo que la narrativa está mal planteada. Creo que en lugar, incluso que nosotros analicemos qué peligro estamos nosotros, ellos también están en peligro. O sea, no es fácil terminar el Tratado de Libre Comercio, ni siquiera exponer la narrativa, decir, oye, ¿sabes que lo voy a terminar? Por eso la presidenta se siente tan segura. O sea, ella dice, pues es parte de una narrativa y políticamente correcta. Que siempre ha sido así, para ¿no? mí es la razón por la que camina muy segura, diciendo,
Y por eso le contestó tranquilamente, no, pues también le poner el América Mexicana, o no recuerdo bien precisamente. No, cuando dijo la América Mexicana, porque dijo sobre el Golfo, pues, ¿no? Sobre Estados Unidos. Cuando él planteó el cambio del Golfo de América, ella dijo, no, pues Mexicana. entonces a usted lo vamos a conocer como la América Mexicana. Pues no, porque y es un nombre muy bonito. O sea, hubo una contestación, no hubo réplica, está mal estarse, quizá, ¿no? Estar dialogando a estas alturas, sí, de esa manera, pero lo cierto es que económicamente la integración es tal, la integración ya está, que es imposible deshacerla. O sea, estamos más integrados, quizá incluso que la Comunidad Europea, que se integró casi a la par. Recordemos que ellos pero fueron, en un dado caso, digo, sí, yo también no creo que así de hecho, ni siquiera es el objetivo de las reuniones que iniciaron el 26. Ejemplo, si iniciara una guerra de aranceles, pues ahí, pues ya, ¿cuáles son los beneficios de tener un tratado de libre comercio? O sea, yo creo que yo también estoy siendo positivo en una postura que no va a suceder eso porque no nos conviene, pero de pronto Trump estira la liga hasta donde más puede y porque tiene un sector, a mí no me gusta decirle mercado electoral, ya también el pinche electores le vamos a meter al vocabulario capitalista como mercancía. La fraseología de que necesariamente nos encontramos en el capitalismo, pues Alba nos envuelve. Bueno, es que así lo ve él, ¿no? Pues ellos sí. Pero en su sector electoral, en un inicio, claro que le van a aplaudir. ¿Cuál sí va a ser el más afectado de inmediato? De inmediato es el más afectado. Los estragos, entonces, pero mientras tanto, pues hay oye, pues sí, el sector agrícola no podría exportar. Ahora, digo, ahí está su libro, ¿no? De Trump. Yo digo, a mí la verdad, pues me voy a leerlo, pero sí leí reseña y sí, pues es un bulldog, y luego acabo de ver una serie que se llama El Aprendiz, que es de él, joven, cómo comienza, pues resulta que el que lo trae de discípulo es abogado Roy Cohn, que era amigo de Nixon, pero abogado de los mafiosos, esos italoamericanos, que era como se comporta Trump, es lo mismo. Bueno, el caso esto es nada más para poner un ejemplo de base ahí, cómo es que, o sea, muchas veces Trump, yo creo que le va a importar poco en algunos casos una cierta pérdida económica, pero con tal de darle el gusto a su sector electoral, y además él es su forma de negociar, a lo mejor después, bueno, ya después arregla cuando vea que eso le está perjudicando también, y quizás más a él, pero es del tipo que se va hasta las últimas consecuencias, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, ahí México, ¿qué tendría que, o sea, estamos preparados para... Mira, yo creo que aquí, yo estoy de acuerdo con la postura de Darbe, y me parece a mí que las respuestas que ha dado la presidenta, pues han sido, yo no sé si ella esté tan segura o no, pero las respuestas han sido las correctas. Ella le ha estado hablando a los mercados en México, ha estado generando mensajes de confianza. Por supuesto que Donald Trump no le va a contestar a ella porque todos sus mensajes no son para ella. Donald Trump no le está hablando a los mexicanos, Donald Trump le está hablando a sus electores, que además están eufóricos. Y lo que es más impresionante es que hay un segmento de mexicanos eufóricos con el discurso de Donald Trump. Eso de verdad es sorprendente. No estás hablando de los que están allá. Estoy hablando de aquí, en México. En mis redes sociales yo veo cómo le celebran. Como dicen, están orejanos, pues. Están le celebran, ¿no? Entonces Donald Trump no le contesta a la presidenta porque no le está hablando a ella, le está hablando a sus electores. Cada mensaje, cada palabra, cada cosa que dice tiene un destinatario, y el destinatario son los electores en Estados Unidos. Yo creo que las conversaciones en serio pues no las están llevando en este momento los presidentes. Seguramente pues ya se han activado tanto el secretario de Economía, Ebrard, como el canciller. Entiendo que el canciller ya habló con el secretario de Estado. Yo me imagino, pienso y estoy casi segura que ya hay equipos
del gobierno de México trabajando en un diálogo con los equipos de Estados Unidos. Creo que Sí, de hecho, la próxima semana vamos a saber, porque bueno, la amenaza es que a partir del 1 de febrero Ya se aplazó es para muy abril. cerca. Abril. Ya fue aplazado Bueno, para entonces, abril. bueno, pues entonces quiere decir que no hay como todavía decisiones tomadas. Me imagino que hay presiones internas en Estados Unidos, que sus propios sector Sí, económico. La primera vez que lo quiso hacer, se activaron los gobernadores, se activó En la el Cámara 18, de ¿no? Lo Comercio. recordamos. Sí, que empezó con el 5, y era el 5%. Iba a ser Pero paulatino México hasta contestó llegar al imponiendo aranceles 5%. también. No, México contestó mandando soldados a la frontera sur, esa fue la respuesta de México. Pero puso aranceles Y también. está bien, no llegamos a eso. O sea, la verdad es que la respuesta de México, y fue la correcta, no te voy a decir que fue incorrecto, el presidente López Obrador contestó atendiendo a los planteamientos, mandando soldados a la frontera sur. Entonces, yo creo que bueno, pues deben estarse activando los equipos. Creo que de los dos lados de la frontera se entiende la importancia de esta relación económica, que se entiende. México en algunas cosas es el primer socio comercial, en otras cosas el segundo socio comercial, pero estamos entre el primero y el segundo socio comercial que tiene Estados Unidos. Creo que si al presidente, por su lógica electoral, no le queda claro eso, bueno, habrá muchos segmentos empresariales y sociales que irán poniendo sobre la mesa la importancia de la relación con México y con Canadá. Me parece a mí que entrar a una guerra de aranceles, yo creo que la presidenta lo pone sobre la mesa, pues porque algo tiene que decir, Sí, pero claro. creo que no pasa en serio por su cabeza irnos a una guerra de aranceles, básicamente por lo que yo decía, o sea, tenemos este superávit en la balanza comercial, es mucho más lo que exportamos que lo que importamos, o sea, en la guerra de aranceles finalmente nosotros no saldríamos bien librados. Eh, ¿Qué creo? Yo lo que creo es que la presidenta ha asumido esto con serenidad pública, con, digamos, la actitud me ha parecido la correcta. Supongo, porque no lo sé, que ya están los equipos trabajando. Y lo que sí estoy segura, lo que estoy absolutamente segura, es que lo que está haciendo Donald Trump es hablándole a un electorado. Y lo que está haciendo es reduciendo los problemas del que tiene Estados Unidos, lo reduce a un enemigo. El enemigo es México. Los problemas económicos que enfrenta el electorado, que es la América profunda, lo reduce y dice, el enemigo es la relación económica o la relación comercial que tenemos con México y con Canadá, que hace que las empresas se vayan allá, la mano de obra está allá y por lo tanto tú no tienes empleo aquí. Creo que todo lo que está haciendo Donald Trump es reducir, simplificar problemas sociales complejos que hay en Estados Unidos y además colocar, digamos, enemigos sencillos de vencer como la agenda woke, enemigos sencillos de vencer como algunas medidas que sí, es sencillo de vencer, decir, ya voy a eliminar los programas que hay para ¿no? Eso es sencillo, o sea, son enemigos sencillos de enfrentar, de tal suerte que pueda tener campeones él de su gobierno a muy corto plazo. Mira, en 2018 Trump impuso aranceles al aluminio y al acero mexicano. Y en respuesta el gobierno de México, que todavía en ese entonces era por Enrique Peña Nieto, le impuso aranceles en respuesta en el mismo nivel a productos agrícolas estadounidenses. Hubo una represalia. México, independientemente de quién esté en el gobierno, ¿no? El detalle es que aquí, precisamente en México, tenemos ese defecto, ¿no? De decir, oye, este presidente va a actuar aquí. El gobierno mexicano ha respondido de manera simétrica. ¿Sabes qué? Me pones aranceles, te lo pongo. Así le contestó Colombia también. Simple y sencillamente, para cierto sector de la ciudadanía aquí en México, Petro, pues, lo quieren descalificar. Por cursi. A mí me pareció una contestación Por cursi. tremenda, ¿no? Y fabulosa, y revela un alto grado de conocimiento intelectual de Petro. Para mí En la fue, carta, dices. y en muchas entrevistas, y la idea que él tiene
en relación con la manera en cómo se hace la distribución de la riqueza y la crítica que hace es muy puntual y es muy loable. Y la manera en cómo contesta también. Y no hubo tal, oye, doblaron a Petro. Esa es la narrativa que compran aquí, sin conocimiento de los hechos, porque el que amenazó con imponer aranceles y el que dijo voy a hacer esto, simple y sencillamente lo cumplió, que fue Trump. Cuando le contestaron, está bien, pon los aranceles, nosotros también los vamos a poner y no hay ningún problema. Y resulta ser que Estados Unidos tiene un superávit con ellos, pues no, a diferencia de México. Pero México sí ha contestado. Ahorita Natalia me dijo, no, México contestó en la frontera. Eso fue después. Incluso el levantamiento de esas restricciones al acero mexicano se dio ya en mayo de 2019. En discusiones, y México obviamente ya quita también en el marco de una negociación, pero creo que todos los países no se encuentran en una situación de desventaja. Ha sido muy insolente por el sector al que le habla Trump al momento de tratar a los canadienses diciendo, oye, es que ustedes van a ser nuestro Estado 51, pues no, o sea, sí. prácticamente los tengo en mi bolsa y es los canadienses no han sabido cómo contestar sino elaborando. Pues tiene un gobierno muy débil. Pues, no, claro, pero elaborando posiciones muy ridículas también, porque una posición ridícula merece una contestación en el mismo sentido, pues, o sea, está loco, sí, está loco, pero más al nosotros fue y se le puso de tapete, acuérdate, ¿no? Sí, claro, por la debilidad, precisamente, exacto, por la debilidad de su gobierno, pero un gobierno, por ejemplo, como el mexicano, que está muy fuerte al interior, con un grado de apoyo, aunque a muchos les moleste, de un porcentaje mucho más allá todavía de la votación alcanzada en la elección, pues, oye, es distinto, pues, ¿no? De hecho, una de las razones por las cuales Trump no podía tratar al presidente Andrés Manuel López Obrador como trataba a todos los demás, aunque se refería a él como el socialista. Ese era digamos, el epíteto denigratorio más elevado que pudo alcanzar. Nunca fue, no se terminó pasando de la raya, así como suele hacerlo. Pues por supuesto que no, porque el apoyo que tiene, que tuvo el presidente. Raro, porque a veces le echaba flores también, ¿no? Y decía le decía a Juanito Trump que él era un Trump mexicano. Pues es que nos hicieron tercer país seguro, o sea, no necesitaba, pero ese no es el único problema, ni lo único que quería. Ponerlo de frente, recordemos de rodillas haciendo México tercer país seguro, ¿no? Recordemos el conflicto, cualquiera lo hubiera. Pues, no, recordemos el evento que pasó en la OPEP. Recordemos el evento que pasó en la OPEP y que que a Rocío Nales se la querían acabar aquí porque el sector de la oposición tan nacionalista como toda la vida diciendo vieja ridícula, está poniendo a México en peligro porque la OPEP. ¿Por qué? Porque México no quería admitir un recorte en la producción de petróleo, porque no había sido responsabilidad de él el aumento a raíz de los recortes que habían realizado otros países. Dijo, no, esa no fue responsabilidad de México. Y la pequeña posición de México, de acuerdo al reglamento de los países de la OPEP y los que son invitados, era, porque México no integra la OPEP, pues era que todos tenían que estar de acuerdo, y Rocío Nale era la única que no quería. Trump tuvo que aceptar cubrir el déficit de ella, y apenas así. Entonces, y eso fue ponerse los pantalones como antes no se los ponían los gobiernos, y eso pues la oposición nunca lo va a querer reconocer, pero fue una exhibición en televisión directa de ese evento y está grabado. Y eso se puede puede presumir. Claro, en aquel entonces, es más, yo recuerdo que casi nuestro buen amigo ya venían los gringos a invadirnos por ese improperio. Sí, pues, oye, no los van a cobrar. La clásica, pues, no hay que voltear con ellos y asustarnos de lo que digan. Yo creo que no, yo creo que esa narrativa se tiene que terminar en todos los estratos de la ciudadanía aquí en México. Nosotros no tenemos por qué temer las bravatas que ellos digan, o sea, ni siquiera en el plano comercial, estamos tan integrados, no solamente con ellos. Imaginemos que existe el problema y que se vuelve loco, y así como amenazó con invadir Groenlandia, que no va a tener ningún problema, porque pues allá y Panamá, ¿no? Ejército. El problema es con Panamá, que dijo
que podría haber una intervención, algo impensable de los campeones de los derechos humanos y la democracia, pues, pero bueno, imaginemos que dice, ya no hay tratado de libre comercio. Existen disposiciones internacionales. Está bien, no podemos sujetarlo. México tiene tratado de libre comercio con la Comunidad Europea desde el 95. Tiene tratado de libre comercio con Corea del Sur, tiene tratado de libre comercio. México es el país que más tratado de libre comercio tiene en el mundo. Con China debería de. Sí, no, pero no, espérate, forma parte Sí, del nomás que la APEC balanza y comercial con China siempre va a ser desfavorable. Los chinos no importan. Bueno, O sea, no, por o sea, supuesto, no hacen importaciones, sí, pues, ¿no? pero por ejemplo, imaginemos lo que hay y todo lo que redunda en un tratado de libre comercio donde los estadounidenses son líderes, por ejemplo, en el sector que tronó el lunes pasado, en el sector informático. Ellos son los líderes del mundo, ellos fabrican los chips más avanzados, ellos son los que establecen la dinámica de Bueno, ya está por encima de ellos China, ¿no? Bueno, por eso. Específicamente en el tema de inteligencia Bueno, artificial. eso demostraron los chinos, pero yo creo que lo que no ha interiorizado la gente o que no ha visto bien es el hecho de cómo lo hicieron. Para poder presentar al mundo una inteligencia artificial como fue el ChatGPT, OpenAI requirió de una inversión aproximadamente de $12,000 millones. Vean esa cantidad. China hizo lo mismo con $6 millones. China hizo lo mismo con 6 millones. O sea, les explotó la burbuja. Les dijo eso de que requieras inversión y que además estés cobrando por los servicios que das, por ese servicio. Aquí no, aquí para que no digas que somos espías, dijeron los chinos, para que no digas Va a ser que aquí, aquí es una fuente abierta, es open source, ¿sabes qué? Ahí te va, es abierto. ¿Qué significa? Que lo puedes instalar en tu computadora para que lo tengas de buscador ahí entre tus archivos, o que los gobiernos lo puedan adoptar y establecer el mecanismo para efecto de que lo trabajen. Eso fue lo que presentaron los chinos. ¿Por qué lo hicieron? Quizás es la aguja para reventar una burbuja, para mostrar eso al mundo. Pero ¿qué más no hay en los acuerdos comerciales que tenemos con los estadounidenses, que están basados en, mira, tenemos la mejor tecnología del mundo, cuesta tanto, tenemos la mejor tecnología automotriz y cuesta tanto, cuando ya sabemos que los asiáticos ya lo superaron con mucho. Tenemos la mejor tecnología del mundo en la generación de energía y cuesta tanto, y esos son los intercambios que tenemos. Yo creo que no tenemos nada que perder. Se ha ganado mucho, por supuesto, ha habido mucho intercambio comercial del que México se ha beneficiado, pero no tendríamos mucho que perder explorando otras opciones que permitan la diversificación ahí, comercial. Floripundo, para que bajes eso, porque batallamos mucho con el chat GPT cuando queremos ¿de veras? encontrar cosas. El DeepSeek, yo ya lo traigo en mi teléfono. También lo bajaste, Sí, es que, un sacrilegio. así que ya sabes, ya dice que va a haber represalias y ya los que ¿A bajaron. poco? No, pues oye, Yo traigo teléfono chino, no me va a pasar nada. Pues ¿no? lo quieren banear, pues lo Claro. quieren. O sea, obviamente están buscando decir que es un espía o que es una. Pero por eso los chinos lo presentaron. Sí, pero yo creo que a los chinos no les importa mi información, pues entonces Pues, seguramente mi información debe... No, le importa la de todo el mundo. No, Pues sí, pero no son soy ellos, como una pues, pero- así, no, digo. No, Porque eso es lo con que me fines, decían, sobre hoy todo cuando fines bajé comerciales, TikTok, ¿no? ¿por Para qué estarte bajas TikTok? No, Pero, les va a importar no, mucho hombre. que No, mi pero es que hay gente información. que hay gente que te compra la narrativa de, no, es que Te están TikTok es espiando chino los chinos. y los chinos son comunistas y comen niños y van a venir y se van Comunistas, ¿no? Sí. Y están todas las marcas ahí, las más prestigiadas del mundo. Bueno, Bueno, pues su ingreso per cápita es inferior al de México, por cierto. el de los Sí, chinos. El de los porque, chinos. pero Sí. porque tienen 15 veces más gente que Sí, nosotros. sí, Sí, pero su ¿cuánto? ingreso per cápita es inferior. Pero más, yo creo, de No, pues 15, son son 1,500, miles de millones son de... 1,500 millones. De ¿Cuántos? $2,000 menos. Hay Son al 1,500 año. millones son 1,500 millones de chinos y nosotros somos 120 millones de mexicanos. O sea, no es comparable, pues, Sí, claro. de ninguna manera. Oye, No, pero a ver, claro. a mí me gustaría también, bueno, creo que queda claro los beneficios, digo, así a grosso modo como se expusieron ahorita, pero bueno, yo creo que a todo mundo le queda claro los beneficios que ha obtenido México a raíz del Tratado de Libre Comercio, desde ¿qué? Dijimos 31 años, ¿no? Ya.
Pero aún así, fue una fábrica de pobreza, como lo dije al inicio, hasta el sexenio pasado, que por primera vez en esto salen 5 millones de la pobreza. Bueno, y no aumentó la pobreza, ¿no? Pero bueno, ¿qué sería, qué es lo que falta? ¿Qué piezas hay que ajustar en este Tratado de Libre Comercio? Porque evidentemente no ha sido equitativo, o sea, no ha sido la derrama que esperábamos o que se nos dijo, que ha quedado en pocas manos. Sí ha presentado ciertos niveles en cuanto a empleo, de nivel como ingenierías, sobre todo, como bien dijiste, en los estados fronterizos y estos estados que son muy industriales, ¿no? Querétaro, Guanajuato. Estado de México, Puebla. Sí, son estados muy industriales. Pero ¿qué falta? ¿Cuáles son las piezas que faltan ajustar? Porque uno de todas maneras, cuando voltea a ver al pasado, si bien es cierto, no teníamos una economía tan grande, pero había mayor bienestar, o sea, había una clase media más ancha, casi todo el mundo tenía acceso a la vivienda. Ahorita las nuevas generaciones, esto es un lío, y es mundial también, ¿no? La cuestión esta en cuanto a las nuevas generaciones, tienen poco acceso a la vivienda, hacerse de una vivienda. Hay muchas cuestiones que pudiera seguir mencionando. Es más, si algo me gusta, por ejemplo, de la película esta Roma, que se me hizo muy aburrida, ¿no? La trama, pero me llamó mucho la atención, ya me voy a ver como los técnicos esos de críticos de la fotografía. Aparte de eso, cómo sí representa. ¿Cómo la ves, Natalia? Sí, no le creas, sí, cómo no. recrea esa época de 70. Es que, por ejemplo, el personaje principal era un doctor que trabajaba en el IMSS, nada más, y tenía como 4, parecía Opus Dei, cabrón, no sé cuántos hijos tenía ahí, tenía 2 empleadas de domésticas, hasta la suegra vivía ahí, que se entiende como que tiene una pensión y todo eso, bueno, y aparte tenía su casa chica, el amigo, ¿no? Y el IMSS, ¿lo ves? Pues era cuando, pues el IMSS era el IMSS, ¿no? Eso ya ha dejado de existir, pues, ¿no? Ahora un médico, pues, no le alcanza con que solamente trabaje en el IMSS. Por lo general todos tienen su consultorio médico privado, en fin. Ese tipo de cuestiones y el crecimiento de pobreza que hubo con el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Digo, yo sé, pues, que es porque la distribución no ha sido la correcta, se ha quedado en pocas manos, neoliberalismo a final de cuentas. Entonces, ¿qué ajustes se deberían de hacer para que el Tratado de Libre Comercio termine por chispear a todo el mundo? Bueno, o la gran mayoría, por lo menos. Yo creo pues 3 cosas. La primera y Y ahorita... que exista también el desarrollo que nunca llegó para nosotros, el desarrollo tecnológico. No tenemos tecnologías propias. No, es eso. Yo, de hecho, apunto un poco hacia allá. Lo primero es que México debe buscar, sí, efectivamente, este diálogo de alto nivel entre estados, ¿no? El gobierno de México con el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno de Canadá, pero también debe buscar sentarse con otros agentes, con otros jugadores, con quienes tiene que sentarse en la mesa. En el 2018 hubo una reunión de gobernadores, se sentaron los gobernadores de los 3 países y los gobernadores tomaron acuerdos para impulsar la permanencia de este acuerdo comercial. Y hay otros jugadores a los que tendrá que estarse involucrando y presionar. Finalmente, el juego de la política así es, no debe ser malo cuando es así. Habla de regímenes autoritarios cuando solo los gobiernos cuentan, cuando solo los actores de los gobiernos cuentan. Yo creo que aquí es bien importante que en los 3 países se activen otros jugadores y esos jugadores presionen sobre todo al gobierno de Estados Unidos para que este acuerdo pues siga vigente y muchos de sus beneficios los podamos seguir teniendo en los 3 países. 1, 2, yo creo que definitivamente lo que hay es que apuntar hacia qué queremos lograr con el Tratado de Libre Comercio. Un poquito también devolverme a lo que decía Arbe. Sí es muy bueno, o sea, sí tenemos que voltear hacia otros mercados del mundo. Tenemos acuerdo con Europa. Lamentablemente son marginales con respecto al intercambio comercial que tenemos con Estados Unidos. Y además explorar con China, bueno, pues siempre
es todavía más asimétrico, ¿no? China no precisamente importa. quiere tener una balanza No importa, comercial. digo, no de que no sí, tenga no relevancia, hace digo, importaciones, importaciones, pues. Sí, ajá. básicamente China lo que quiere es que le compres, ¿no? China es un vendedor. Pero bueno, sí, es bueno explorar con ellos, sin duda alguna. Estados Unidos lo está haciendo con Vietnam. Vietnam se ha convertido en un jugador importantísimo para Estados Unidos, ¿por qué no hacerlo México? ¿Quién lo diría, no? Sí. Después de el ridículo que hizo Estados Unidos en esa guerra. Y ha volteado comercialmente Sí. con Vietnam. Y yo creo que lo tercero, que es un poco más complejo, pero sin duda pues es por ahí, es que México tiene que fortalecer. Definitivamente el Tratado de Libre Comercio lo que ha hecho de México es un gran sector maquilador. Lo que nos llegó es, al menos en lo eléctrico, electrónico, lo que nos llegó es un gran sector maquilador. Quizá un poco de mejor calidad del empleo en el sector aeroespacial, ¿no? y en el sector automotriz, porque Ok. además ahí se han logrado hacer clústeres Sí. más completos, no tanto en el eléctrico electrónico. El automotriz y el aeroespacial permite hacer clústeres y da empleo de mejor calidad. Incluso, o sea, los niveles de obreros, pues, o técnicos, vienen, o porque se hacen todos unos De hecho, el técnicos, primer ¿no? impacto fue en lo eléctrico electrónico, fue lo que nos llegó así de sopetón o de golpe y porrazo, fue el sector eléctrico electrónico. Después, con el tiempo, fueron ampliándose el clúster automotriz, pasamos de tener 10 plantas a tener 37, 40 en México, y empezamos a tener verdaderos clúster aeroespaciales. Sonora es un clúster aeroespacial bastante respetable del país. Y esto pasa así por tu sistema educativo, pasa por tu sistema de salud, pasa por la formación de técnicos y científicos. O sea, esto es un proceso un poco más complejo y pasa mucho por la exigencia de los gobiernos con respecto a las empresas que llegan, y no tanto como la exigencia, sino la generación de acuerdos, pues, que llegan. Podemos ver, hay una experiencia que es Lucid Motor Company, 2 estados, 2 gobiernos subnacionales trabajando juntos, se logra instalar una empresa, no aquí en Estados Unidos, y hay una alta contratación de jóvenes ingenieros. Entonces, no es sencillo, realmente son políticas públicas incrementales, tanto lo que decía Darbe de explorar otros mercados, sí, son políticas públicas incrementales. En Sonora empezaron a llegar empresas francesas, la Tecoer, Fillac, alemanas, como AT Engine. Sí es muy saludable explorar, y sobre todo cuando vayas y explores el empleo que traigas, que tú sepas que es contributivo, que va a generar empleo de mejor calidad y que va a abrir oportunidades, no solamente en la maquila, sino también a tus profesionistas, a tus ingenieros, a tus técnicos, a tus científicos. Sí, yo considero que la, la situación no es atribuirle una responsabilidad a que el Tratado de Libre Comercio nos produzca desarrollo. El Tratado de Libre Comercio tiene objetivos que aun y cuando en sí mismo han establecido parámetros para respeto de derechos laborales, derechos sindicales y de todo tipo de ese tipo de observancia en el aspecto ético. Yo creo que no es la responsabilidad creo que los países no deben, los que conforman ese tratado no deben y por lo menos Estados Unidos y Canadá no lo hacen, decir, oye, pues a partir de esto nosotros tenemos mejor desarrollo, ¿no? El Tratado de Libre porque Comercio todos son desarrollados, no, nosotros por supuesto, no. Y nos prometían eso, ¿no? Bueno, por supuesto, pero por ejemplo, mira, nosotros podemos hablar de que Estados Unidos es la primer potencia económica bajo determinados parámetros, bajo determinados parámetros, porque también es el país más endeudado del mundo. Sí. Nada más que como ellos pagan su deuda con dólares, pues los dólares nomás los imprimes y ya, o sea, no tienen ningún problema. Es decir, ellos pueden decir, yo no tengo deuda, ellos están financiados por todo el organismo mundial de comercio, que establece que el pago de todo el intercambio comercial sea en dólares. Entonces, ese no es el problema, pero veamos los problemas que ellos tienen, por ejemplo, en el sector industrial. El sector industrial de Estados Unidos no existe prácticamente desde 1980. Ellos, veamos a la especulación, ¿no? Y a ver los problemas que han tenido. Bueno, veamos uno de los aspectos más relevantes en el mundo actualmente, que ha probado el sector industrial. La mayoría del sector industrial fue trasladado a Asia.
desde los 80s para acá. Así es. ¿Por qué? Por las ventajas competitivas que ello te brindaba y el sector especulativo, pues, la El cuestión, Made in China. sí, Made in se Taiwán. queda acá. Bueno, tienen una guerra, en Ucrania, en Europa, que puede desbordarse y darle al traste a todo un esquema geopolítico que había mantenido la idea de que Occidente es el jardín, como dicen los europeos, este es el jardín del mundo, todo el mundo quiere venir para acá, todo el mundo quiere vivir con nosotros porque aquí es lo mejor del mundo. Pues bueno, todos esos países europeos junto con Estados Unidos son incapaces de producir industrialmente lo que Rusia solo produce para los efectos de la guerra. O sea, estamos hablando de que Estados Unidos está en una situación muy diferente con la que enfrentó la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, el auge industrial de Estados Unidos era tan potente que producían prácticamente el doble de lo que todo el mundo producía. Era fuertísimo. Ellos eran capaces de brindar asistencia a cualquier país. Todo eso se diluyó y con todo eso ellos enfrentan tratados comerciales. Y con todo ellos enfrentan comercio en el mundo. Entonces, lo estamos viendo, pues en la narrativa Trump dice, quiero que se vengan para acá. Ya les dijo a todos los taiwaneses, oye, todas tus fábricas de chip se vienen para Estados Unidos, no me importa lo que tú... Y así lo está haciendo en Son Europa de y las en todos cosas lados. que ha señalado, ha puesto el dedo en la llaga Trump y que tiene razón en ello. Pues no, es eso Sí, precisamente que estás diciendo que Estados Unidos dejó de ser un país industrial, ¿no? Sí, pues Por entonces dedicarse a la especulación. tiene evidentemente la fuerza económica la tiene, pues por supuesto, evidentemente pues imaginemos, es el mercado más grande del mundo, o sea, no va a dejar de serlo de aquí a 50 años, es difícil, aún con el poderío que China ha mostrado en muchos aspectos. Pues sí, pues China también lo tiene, Estados Unidos como su principal fuente para venderle, pues esa es la razón por la que nosotros como país presentamos una ventaja competitiva al mundo, porque estamos cerca del principal Comprador. Ahora, sí, un centro comercial. contrapeso para esa moneda, precisamente porque Estados Unidos tiene mucho, no se ha derrumbado precisamente No, por el control que tiene con el dólar. Pero es- esto que los BRICS, no, tú lo ves muy así, de plano, Mira, los BRICS no representarían si ellos inician con una nueva porque, o moneda. sea, no se trata de iniciar con una nueva moneda Pues eso es lo que propusieron, ¿no? La utilización. es que se metería en la misma dinámica global que supuestamente a raíz de la guerra se ha mostrado que ya no resiste. Esta dinámica, hoy la orientación es a una dinámica regional y por tanto los intercambios van a ser entre las propias monedas, eso es lo que ellos están peleando, pero va a ser muy difícil dejar la dinámica del dólar de aquí a 40 años, o sea, eso no es, tampoco podemos pensar tan a la ligera de decir, no, Estados Unidos sigue siendo el mercado, el mayor mercado mundial de comercio, tienen la moneda con todos los vaivenes que pueda suceder, la moneda más fuerte, resistieron fíjate lo que resistió esta empresa, una caída de casi 600,000 millones. ¿Qué empresa? Nvidia. Nvidia. Ah. La que De hace casi los chips. 600,000 millones de dólares y fue del 16% y al otro día se recuperan y uno puede decir, oye, eso es normal. No, eso no es normal. Está registrada como la peor caída en los mercados financieros en la historia para una empresa. Imagínate lo grande, lo gigantesca que es como para que resistas, oye, pues si ve el tamaño, pues no, es mayor que muchísimos países esa pérdida. Entonces, y lo resiste esa empresa. Entonces, estamos hablando de una fortaleza económica que difícilmente se puede equiparar, independientemente de que los chinos sean los dueños de la mayoría de su deuda, independientemente de eso. Aquí un poco creo que vamos en la ruta de salida. Sí. Yo lo que quiero apuntar es hacia que hay como tres realidades, ¿no? La realidad del ciudadano común que está tras la chuleta, a quien le llega una colita de los beneficios, pero le llega y le sacuden los perjuicios. Está la realidad de la gente que en serio está abordando los temas, los equipos de trabajo, muchos jugadores que se sientan, ¿no? O que están ya interesados en estos procesos. Esa es una realidad de la gente que aborda con seriedad el tema. Y está la realidad
de los populistas, pues, que su estrategia es básicamente los grandes problemas que tiene la sociedad, reducirlos a unidades muy específicas. Su problema de adicciones es el fentanilo y son los mexicanos. Que fue generado por ellos mismos, empresas farmacéuticas. Su problema económico es el Tratado de Libre Comercio y la solución es muy sencilla. Aranceles, y el que no quiera pagar aranceles, que relocalice sus plantas aquí. Y esta, digamos, hábito político de estresar estresar el sistema con declaraciones así tormentosas, que le hablan a su target electoral, que le hablan a su electorado. Y esa es otra realidad, la realidad de los populistas, que lamentablemente pues ahorita en América Latina tenemos mucho de eso. Entonces creo que pues quienes estamos y vemos la realidad, pues la vemos a 3 niveles, ¿no? La vemos en los discursos de ruptura, que estresan el sistema, que simplifican los problemas complejos, que los reducen a unidades concretas cuando son problemas multifactoriales, que estamos observando eso. 2, la gente que aborda con seriedad los temas, con preocupación, porque son quienes realmente operan las políticas públicas desde adentro, desde afuera de los gobiernos. Y 3, bueno, pues los simples mortales que estamos aquí y a quienes los beneficios llegan poco y los perjuicios impactan muchísimo. Lamentablemente esa es la realidad que vivimos y es una realidad donde el planeta se nos llenó, y a eso sucede de tanto en tanto, se llena de populistas. Bueno, populista, cursi, el Narvés cursi porque le gustó el discurso del cursi, entonces el Narvés cursi. Tuvo ese gusto cursi, específicamente en ese gusto. Me pareció muy digna la respuesta. No lo voy a generalizar porque lo he escuchado en otras opiniones que mucho admiro y respeto. La verdad es que me pareció muy digna la respuesta. Es fácil descalificarla, porque si no hubiera respondido hubieran dicho, oye, lo dobló, no le contestó. No, pues entonces, sí, de todas maneras dicen que lo dobló. No, claro, bueno, por eso, pues, es decir, hay una cierta postura que se les atribuye a quienes pudieran tener una simpatía por un político popular, que le arrogan. ¿Popular o populista? Popular porque aunque el populismo tiene que ver con políticas orientadas para favorecer a la generalidad, a la mayoría, ellos se sentían cómodos creyendo que el statu quo siempre iba a permanecer igual. Y creo que Petro habló en una ocasión hablando de los beneficios de la nube. Dijo él. ¿De la qué? De la nube. De la nube, cómo, y lo explica muy bien, dice él. ¿Qué es esa nube? ¿Qué es esa nube en la que pocos se apropian del conocimiento global de la? Está bien que alguien tenga en términos de propiedad intelectual el derecho de apropiarse quizá de algo, pero en lo que se refiere el conocimiento y el aprovechamiento para beneficio de la humanidad, porque pocos se hacen millonarios, y no estamos hablando de multimillonarios o ultramultimillonarios, beneficiándose de algo que es global, como es global, y él lo señala, como es global la atmósfera, como es global el clima, como es global el sol, como es global la tierra misma, como es global el agua. ¿Por qué? ¿Por qué permitimos eso? Y por eso lo identifican como populista y como comunista, y porque le va a quitar los bienes a las personas que se han beneficiado de la explotación de recursos que son globales, que son para todos, que deberían de servir para el beneficio de todos. Entonces, los discursos hasta un tanto tendientes a la intención de ganar un espacio en el aspecto electoral, los lleva a tener ese sesgo. Entonces, y yo creo que eso no es lo óptimo, pues, para discutir qué nos beneficia o qué nos perjudica de una relación con una persona que en lo personal yo a lo mejor con tendencia a inclinaciones ideológicas populistas, de ninguna manera lo veo como atractivo.
me parece un tanto divertido la persona en las tonterías. Pero, por ejemplo, la amenaza de invadir Panamá, la amenaza, sí, o cómo tratar a los migrantes, o sea, desconociendo la reglamentación internacional que obliga al trato humanitario, al trato respetuoso, al observar los derechos humanos. Es decir, endilgarle eso al populismo, pues no tiene mucho sentido. Sin embargo, en contraposición, pues sirve de discurso, pues, para quien quiere decir, oye, pues es que aquellos son populistas y yo no lo soy. No lo son hasta que los vemos en el gobierno, pero final de cuentas, todo mundo le habla. Todo mundo le habla cuando tiene micrófonos a determinado sector. Nada más que unos con mayor eficiencia que... Sí, o mayor credibilidad, ¿no? Sí, entonces circunscribirnos a ese punto yo creo que no. Por ejemplo, fíjate, brinda... un ejemplo, digo, a mí me da mucha risa cuando el discurso de la oposición, cuando atacan, es que ellos dijeron que son diferentes, que aceptan tácitamente, sí, somos corruptos, ellos dijeron que eran diferentes de nosotros. Entonces, pero ¿quién no dice que es diferente? ¿Quién no dice que va a venir a erradicar la corrupción y todo eso? Lo que pasa es que un político como López Obrador, que caminó durante 30 años antes de ser presidente, que recorrió el país municipio por municipio 3 veces antes de ser presidente, pues adquiere mayor credibilidad, por supuesto. Entonces, pues la gente logra una base muy sólida, que ya llegan y le creen hasta de todo, ¿no? Pero también quiere decirlo. Pero entonces, esa es la única diferencia donde son diferentes. Pues, o sea, no quieren hacer ese trabajo. Sí, entonces, la bronca es para la oposición, que sí penetró su discurso de que es diferente. Pero me parece una contradicción. Pero hay otra idea que subyace a eso. Hay otra idea que subyace cuando dices, no, lo que pasa es que le habla a un electorado afín y prácticamente lo tratan a ese sector del electorado como ignorante, pues. Y de hecho está en la narrativa incluso nacional aquí. Hablo de eso, pero sí López Obrador, no. En la narrativa base, aquí ¿no? nacional sí está el decir, oye, es que ellos ganan, o la presidenta gana, el partido gana, porque le apoyan puros ignorantes. Esa es la narrativa. No, por supuesto. Entonces estar hablando de los que votaron por Peña Nieto. No. Digo, ya me imagino que tú votaste, no eres periodista, pero no estoy diciendo. No, o sea, imagínate que le dijéramos eso a los que. Pero estoy hablando de un discurso que existe, o sea, no lo estoy inventando, existe. Ese discurso se señala y se presume. No, lo que pasa es que a ellos le hablan a ese sector. Con las migajas que les dan. Entonces dices tú, yo me imagino que ya quien está en el gobierno, ese le habla a todos. Y hay personas a las que no les gusta ese discurso, y es muy válido. Pero el discurso va dirigido a todos, porque esa es la manera. Para mí me parece muy loable que la presidenta no se haya deslindado de ninguna manera e incluso haya reafirmado y confirmado su orientación para decir... Pero una pregunta, ¿Trump le habla a todos? ¿Quién? Donald Trump le habla a todos. Sí, el que se quiera pegar a lo que él está hablando. Esa es exactamente la pregunta que estoy haciendo. O sea, bueno, con habla a todos, claro que le habla a todos. Sí, claro. Bases. Entonces, a eso me refiero, pues. O sea, a Donald Trump le habla a todos. No, Donald Trump construye su narrativa discursiva para un segmento que él identificó y es a quien le habla, quien le permitió ganar la elección. Es exactamente lo mismo que sucede con el resto de los populismos, incluyendo el que tuvimos en México en la figura de Andrés Manuel y que sigue siendo la figura moral o la autoridad moral. Pero no son populistas, por ejemplo, Natalia. Enrique Peña Nieto no era un populista. Mira, yo creo que con sus reformas estructurales no. Yo creo que no, porque él no buscaba beneficiar a todos. Justamente yo creo que. ¿A quién le habló en esa reforma? ¿Qué es populismo? O básicamente, ¿qué es el populismo? Vemos la definición de Obama. Si recoger el clamor social. Es definir, digamos, los populistas regularmente gobiernan con el enojo, y aprenden a identificar el segmento enojado, el segmento... connotaciones, y es una discusión hasta académica. Pero que ese es el punto. Sí. De hecho, estás a punto de decir, Natalia, que no solamente con el ojo, gobiernan con la ignorancia, vas a decir. No. Pues es que yo creo que gobiernan con el enojo, porque yo creo que, a ver, en el CIDE era una institución que
fue reconocida en su apoyo a López Obrador, digamos, la comunidad académica en este país apoyó a López Obrador en su momento. Yo creo que había mucha indignación y mucho coraje de la corrupción de décadas. Yo creo que ese es el enojo que Andrés Manuel supo reconocer perfectamente y sobre el cual fue bordando su narrativa discursiva. Claro que había mucho enojo y claro que había mucha indignación. Y lo que pasa también en Estados Unidos, Donald Trump identifica perfectamente al sector electoral que está enojado y empieza a identificar además con qué están enojados. La derecha, la ultraderecha está enojada, digamos, con esta agenda woke, y entonces para ellos construye un discurso. Milei en Argentina aprende a identificar al segmento que está enojado y para ellos construye un discurso. Bukele aprenden a identificar qué segmento está enojado y para ellos construye un discurso. ¿Y qué es lo preocupante aquí? Que las otras agendas sean excluidas. Básicamente eso es lo que preocupa, que entonces solo preocupe una agenda, que es la agenda de tu electorado y es la agenda que te permite mantenerte en el poder. Que te guste, incluso fuera de México, alguien que diga... Cedillo me gustó, me parece que le tocó, es más, Miguel de la Madrid, creo que a Miguel de la Madrid le tocó un momento bien, yo era muy joven. La renovación moral. No, le tocó enfrentar, le tocó enfrentar con mucha responsabilidad la resaca de la crisis de los 80s y en ese momento no había tratado de libre comercio, o sea, el pacto de solidaridad económica, sí. Creo que fue un presidente que yo viví el paso. Soy de la generación que le tocó la crisis de los 80. Es de Salinas. Sí, es de Salinas. Y creo que en aquel entonces, sin hacer una crítica necesariamente, fíjate, yo era muy pequeño en aquel entonces. Sí, pues digamos que cuando sale Salinas, en la gran mayoría de los sectores, pues yo ya iba para la universidad cuando Salinas gana. Cuando gana en el 88, yo entré a la prepa, pero ya estaba interesado, no, pues me faltaban 3 años, pero yo ya veía pues en mi entorno aspectos que, por ejemplo, lo veo que con los jóvenes de hoy no se da tanto, porque yo tengo hijas y le digo, es impresionante. Es impresionante. Bueno, pero en aquel entonces ya se hablaba de Miguel de la Madrid como uno de los presidentes más anodinos, irresponsable, es más. Irresponsable. Sí, porque ni siquiera él fue capaz de poner de candidato. Bueno, entre quienes discutían y que decían, oye, ¿cuál es la crítica? Pues que el vato es inexistente. Esa era la crítica, porque el vato no pintaba, el vato era una sola pintura. Cedillo dices. No, ¿sí, quién? Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid, tan es así que es en el sexenio donde Carlos Salinas se hace fuerte y Carlos Salinas hace a Silva Herzog a un lado, aunque Silva Herzog venía con un prestigio. Hay que reconocer que en aquellos entonces muchos creían que había un enorme prestigio en muchos de los políticos, algo que ha estado dificultándose en los últimos sexenios. Ahí había un reconocimiento de carácter internacional. Era poner a alguien que era avalado, y eso sí hay que reconocerlo. Incluso en aquel entonces López Portillo era un intelectual. López Portillo, fíjate que desde la administración como administradora pública te puedo decir, uno de los lectores más sabios que ha tenido. Y más allá, digamos, tenía un bagaje intelectual muy de esta importante. cosa de él en lo personal. No, fue el que introdujo a la administración pública todos los procesos de planeación, digamos, ¿no? La Secretaría de Programación y Presupuesto, todos los procesos de planeación. Es más, no ha vuelto a suceder. Sin embargo, bueno, pues también fue un sexenio de mucho dispendio, mucha corrupción, de mucha frivolidad. Y es ahí donde le toca a Miguel de la Madrid. Yo lo viví, yo era un adolescente y vi digamos, la diferencia. A mí me tocó que no hubiera leche, a mí me tocó que no hubiera pasta de dientes, a mí me tocó que mi mamá nos tenía que formar a sus hermanos, solamente un litro, tenía que formar a sus hermanos y a mí en la cola para que nos pudieran vender un litro. O sea, yo viví esa crisis, viví ese México y viví este proceso bien doloroso, bien complicado, pero cuando entonces no pones por encima el interés electoral inmediato, si no sabes que hay un problema y que lo tienes que enfrentar, y a veces la medida no es popular,
pero es necesaria. Yo creo eso. Leo algunos comentarios y ya para Pues si finalizar, nadie te porque comenta. otra vez el mismo, parece disco rayado. Luis Martínez dice, saludos Aarón Tapia desde Cananea, saludos a tus dos invitados. ¿Cuándo volverán los monólogos? Híjole, ese lo ando, sí, cierto, aunque no lo creas, Darbe, ha habido ya bastantitos que me Sí, dicen, se los el invito. público, Necesito el público. organizarme. Nunca los puede comentar. necesito organizarme para volver a iniciar con los monólogos. Y luego aquí dice, Arellano dice, el Plan México le dio ventajas a Trump para negociar, dice. Quién sabe dónde, con qué youtuber habrán visto eso, pero bueno. Ahí está el comentario. Otra vez Luis Martínez dice, por eso que hizo Rocío Nale, Pemex sigue con números negros, ¿verdad, señor López? Y refinando millones de barriles en Texas. Espero su atenta respuesta. Sí. En Dos Bocas. En- ¿Cuánto pero ha es refinado Park. Dos Bocas, por cierto? No tengo idea de los números, pero Ya. Ya iniciaron. Un litro ya habrá refinado. No, mira, Uno. es infraestructura que ya quisieran haberlo hecho. Pero un litro ya habrá Como refinado. Felipe Calderón, una Sí, banda no, de 600 Pero No, nomás pero sí es se pagó, pregunta, ¿no? o sea, ¿Qué yo no más estoy, quieres? digo, pues ya No, ustedes sacan a no, Felipe yo digo Calderón, que yo pero no yo estoy estoy diciendo que preguntando cuántos No, litros pues ha es que refinado. tendríamos que haber sacado a Carlos Salinas. ¿Cuántas? Bueno. No, sí, pero específicamente Hay que- Dos hay que Bocas, para la es para próxima una mesa, tarea. O Miguel de la Es- Madrid. es para por una cierto. tarea, es para una Porque tarea. No, es que es para una no, tarea. te ¿Cuántos lo voy litros a ha buscar, refinado te Dos voy a Bocas? pasar el dato. Para la próxima mesa. Y China hizo una APP de inteligencia artificial usando los chips Sí. NVIDIA. Sí. Que por años pero les no, costó pero no, invertir. pero no los más avanzados, pues, y esa fue la crítica. De hecho, eso, hasta Trump lo criticó. O sea, fue Trump el que dijo, oye, ve lo que nos hicieron, tenemos que rebajar costos. O sea, es una muestra de que los gringos estaban navegando, simulando la enorme industria informática que ellos tienen. La señora Rivera, muy bien, pero debate muy similar a como lo hace su otra invitada, Wendy Briseño. Dice, no confronta, ojalá fuera más agresiva su postura, ya que caray. siempre no ofrece argumentos sólidos. Al contrario, ¿no? Sí, O lo que ofrece, sí. digo, a veces estará uno de No, acuerdo, dile, pero querrá de que me pegue uno. Sí. Querrá que me agarre. No, a este cabrón le gusta la sangre. Sí, Pues, querrá no, que me- pues en los que me debates traiga- lo que Bueno, el me- público querrá que me lo traigan aclama, el suelo. el público lo aclama. Sí, lo interesante de los debates es eso, la argumentación, con las ideas, ¿no? No le haga caso, Natalia, a esa persona. Persona, hombre. Está bien. Bueno, saludos. Bueno, saludos a Luis Martínez, que Saludos dice a que nos Luis ve desde Martínez. Cananea. Hasta Cananea hace Saludos. mucho frío, me Saludos. imagino. Saludos. Y voy a reconsiderar y voy a ver cómo me No, hombre, organizo no le para hagas los caso monólogos, tampoco. para los No les monólogos. hagas caso, hombre. Que No. nos mande unos taquitos de soto, ¿saben que nos qué? mande Lo unos que quiero hacer es taquitos de volverme soto. tiktokero, hacer rápidas, unos clips ahí de 2-3 minutitos y estarle dando ahí. Por eso no he hecho monólogo, mi querido, aunque los monólogos eran como de 15-20 minutos, no me enfiestaba y agarraba tribuna y vámonos. Pero bueno, ahí vamos a volver Muchas con gracias. eso. Muchas gracias, Gracias. Natalia, gracias, Darben, Gracias. gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.